Continuamos con nuestra serie Cosmovisión. ¿Ok? Estaba toda la semana pensando, la verdad, cómo llevar el mensaje, cómo hacerlo, porque dije, puedo extender el mensaje y se va a hacer bastante largo. Puedo resumirlo tal vez en una sola prédica, y estaba, la verdad, como no se imaginan, pensando, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo puedo hacerlo? Señor, dime cómo hago, dame la sabiduría. Estaba ahí, no sabía qué hacer. Anoche, estaba ya en la noche y decía, ¿y cómo termino haciéndolo? Y seguía pensando, y estaba, hoy día en la mañana me levanté y seguía pensando, ¿no? De repente ustedes pueden decir, pastor, que recién el domingo, aunque no lo crean, este mensaje sí. Este mensaje sí está, porque no tenía ni idea, porque decía, lo extiendo y la serie se extiende más, lo resumo y la serie terminaría de acá un par de domingos, a lo mucho, o lo termino hoy día. La serie estaba así, como no se imaginan, y pues dije, no, vamos a hacer este mensaje, vamos a hacerlo en dos partes porque es necesario. Y quiero decirles algo, cuando hablamos de cosmovisión, ya hemos dicho que estamos hablando de cómo ver el mundo de la manera cristiana, de una manera desde los lentes del cristianismo, no viendo el mundo desde una mente inconversa, ni tampoco viendo desde una mente cristiana pesimista, derrotista, escapista, sino viendo bien cómo tenemos que ver el mundo. Somos cristianos optimistas, somos cristianos que ven el mundo desde una perspectiva libre, y vemos el mundo como el reino de Dios, pero que estamos yendo a conquistar. Somos conquistadores del Señor, ¿no? Incluso con un grito de libertad que vimos la semana pasada, el Dios lo quiere, Dios bold, Dios quiere que se haga esto, Dios quiere que conquistemos el mundo, ¿ok? Pero siempre he estado hablando, incluso antes de la serie, y con los que hemos podido conversar tal vez de algunos asuntos, siempre mencionamos algo: es necesario que la iglesia conquiste cada esfera de la sociedad. No, es necesario que la iglesia conquiste cada esfera de la sociedad. Incluso tal vez cuando se habla de esferas, alguno me puede decir, pastor, ya deje su gusto por ese dibujo, ¿no? No voy a mencionar para que no me critiquen en las redes. Pues deje su gusto por ese dibujo. Y no estoy hablando nada del dibujo cuando menciono esferas, sino cuando menciono esferas de la sociedad, estoy mencionando cada aspecto de la sociedad que influye en el mundo actual. Y cada aspecto de la sociedad que influye en el mundo desde una perspectiva, ¿ok? Y que es de influencia y que nos lleva y que rige el mundo. Y cuando hablamos de conquistar el mundo, no solamente estamos hablando de un evangelismo personalizado. ¿Te imaginas cuánto tiempo tomaría para la iglesia evangelizar uno a uno? Y con lo mucho que nos gusta evangelizar como iglesia, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo tomaría esto? Decir, ya uno por uno, y se va haciendo evangelismo con los rechazos que hay, con todo el esto. ¿Tú crees que se podría lograr algo? No solamente estamos hablando que sí, es necesario que evangelicemos. Si no lo estamos haciendo, pues que el Señor nos perdone, pero pongámonos a cuentas a ello, ¿ok? Es necesario. Tampoco veamos como una gran victoria, aunque sí es parte de la victoria, pero como una gran victoria cuando vemos en las estadísticas el 80% de tal país es cristiano evangélico. Aleluya, ya estamos ganando el mundo para Cristo. ¿Y tu país de cuánto es? No podemos ver solamente eso. O incluso cuando vemos las estadísticas y nos emocionamos porque vemos, ¿no? La religión, porque así lo considera, la religión con más miembros, con más adeptos, es la iglesia cristiana. Uy, el cristianismo va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y nos olvidamos que dentro del cristianismo está la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, están los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y todas las demás sectas. Y nos olvidamos de ello, pero sí, con las estadísticas nos gozamos y decimos qué bien que el mundo. Tenemos que tener bastante perspectiva de que conquistar el mundo sí, es parte de ello,
Pero aparte de antes lo mencionado, debemos ir más allá. El mundo no solamente son las personas, Y sí, las personas son las que terminan gobernando el mundo, está dominado por personas, por eso, pero el mundo más está dominado por cosmovisiones. Y esas cosmovisiones están dentro de cada esfera de la sociedad. Las esferas de la sociedad, como dije, son las áreas que rigen el mundo, lo llevan al pensamiento. Las esferas de la sociedad son las que hacen que tú pienses de una manera. Son las que te influyen de esa manera y tú ni cuenta te das. Las esferas de la sociedad son lo que te hacen pensar a ti como piensas. Si tú estás pensando de una forma, es porque la sociedad está llevándote a pensar de esa forma. Y si no regulas ese pensamiento con la palabra de Dios, estás yendo como el mundo, así te diga ser cristiano. ¿Por qué? Porque así es este mundo. Las esferas te llevan a donde quieres llegar. Las esferas te llevan a donde quieres llegar. Lamentablemente, hoy en día las esferas están dentro del sistema, están dominadas por el sistema de este mundo, por este anticristo moderno, por este mayor anticristo que es el sistema de este mundo, que siempre va a estar en lucha, peleando, dando esa batalla, aunque ya perdió, pero dando esa batalla para, para atacar a la iglesia, para atacar al pueblo de Dios. Las esferas ahorita están dominadas por ese sistema. Es por eso que tú puedes ver cómo el mundo se está guiando. Porque todos dicen, ¿no? Y los cristianos son los más pesimistas, que decimos, el mundo, mira cómo se va, pastor. Ay, Dios mío, mira las noticias. ¿No? Incendio en Hawái, pastor, ¿será señal del fin del mundo? ¿Ya vendrá el Señor? Terremoto en tal lugar. Uy, mira, Mateo 24, habrán terremotos y señales por todos lados. Y empezamos ya a pensar de cualquier cosa y decir, ya el mundo, el fin, el cerca. ¿No? Y estamos pensando en eso y nos olvidamos que hay un sistema que sigue silenciosamente llevando el mundo a donde quiere llevarlo. Y no estamos actuando. Y es justamente en ese sistema, con esas esferas, lo que debemos conquistar. Entonces, vamos a ver una primera parte de conquista las esferas. Y como les dije, no tiene nada que ver con mis preferencias de anime. Pero conquistemos las esferas, cada esfera de la sociedad. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te doy por este tiempo que vamos a aprender de tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu palabra sea la que nos instruya, tu palabra sea la que nos guíe, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Dios bendito, toda la gloria es para ti. Usa mi vida para poder transmitir tu palabra y tu mensaje a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ya dijimos algo, es que las esferas de la sociedad son lo que lleva y te rige y te empieza a mover a donde tú tienes que pensar. Vamos a hablar hoy día de dos esferas importantes dentro de la sociedad. Nuestra primera esfera que debemos conquistar es el Estado. Dentro del Estado, pues está la política, la economía y las leyes. Y va a haber por ahí que me digan, pastor, la iglesia tiene que ser apolítica. Por eso estamos como estamos. La iglesia no se debe meter en la política. Yo no te voy a decir por qué partido político vas a votar. Ni voy a hacer promoción a ningún partido político. Pero si yo no sé bien con conciencia cómo elegir al candidato que va a gobernar mi país, estoy teniendo un problema no solamente como ciudadano, sino como cristiano. Porque estoy haciendo vista ciega a quién va a regir las leyes, la economía y todo lo demás de mi país. Si no tengo ni mayor interés, porque nuevamente a veces en la iglesia, ¿y por quién vas a votar? Una semana antes de las elecciones de cualquier tipo, oye, ¿tú por quién vas a votar? Ah? En las casas, oye, ¿por quién vas a votar? Ah?
Se empiezan a hacer cada vez más desayunos familiares. ¿Por qué? No para reunirnos en familia, sino antes de las votaciones para poder elegir por quién van a votar. Y las discusiones ya no son, ay, ¿cómo estás, hermano, primo, sobrino, papá, mamá, tío, lo que sea? Las iglesias, oye, ¿por quién vas a votar? Ah? Y siempre va a haber alguien que te diga, yo voy a votar por el que menos, el que no va a ganar, por ese voy a votar. Y empezamos, es que el resto son ladrones. Y empezamos a poner cualquier pretexto tonto con tal de no meternos a leer, a investigar y a tener una buena cosmovisión con respecto a esta esfera que es el Estado. Y recuerda, la iglesia debe mantener una cosmovisión correcta en esta área. ¿Sabes para qué? Para que luego no estemos haciendo marchas innecesarias. Empezamos a votar, votamos mal, el Estado quiere poner leyes que a la iglesia va en contra de la palabra de Dios, ¿y qué es lo primero que hace la iglesia? Marchar. Pero en las elecciones la iglesia, calladita, que no esto, o apoyando partidos políticos que no tienen nada que ver con una cosmovisión cristiana, no partidos políticos cristianos, sino que no apoyan una cosmovisión cristiana. O simplemente vemos que hay un hermano que está postulando, pero ese partido político es de uno de los extremos, no importa, pero es cristiano, va a hacer algo. Y empezamos a votar nefastamente. Empezamos a elegir nefastamente. Es más, nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo se debe regir nuestra vida política. Porque aunque no querramos, al hecho de tener el hecho de tener el derecho al voto, ya estamos siendo partícipes de la política. Del hecho de que nosotros tengamos derecho al voto, ya estamos participando de la política dentro de nuestro país, y tenemos que tener una buena cosmovisión para no estar en la incertidumbre de que, va a pasar algo terrible en nuestro país. No, para no estar queriendo hacer luego anarquía contra el Estado. Porque era un caso cuando pasó en la pandemia, y cuando pasó en la pandemia cerraron las iglesias y luego empezaron a abrir todos los locales, empezaron a abrir discotecas, empezaron a abrir todo local de recreación, y las iglesias lo estaban dejando por el último. ¿Y la iglesia qué empezó a hacer? Lo que sí, la iglesia debería hacer, ¿no? Salir a protestar. ¿Por qué las iglesias al último? Y eso es genial. Pero todo eso lo hubiéramos podido arreglar si hubiéramos votado bien. Si el Estado, el gobierno diría, ¿sabes qué? Prioridad de abrir iglesias, porque ahí se va a encontrar refugio, paz, inclusive el Señor puede obrar en milagros, y la iglesia abierta. Pero eso no fue lo que pensó el Estado. Pero la iglesia sí, lista para hacer anarquía contra el Estado. Y cuando empezamos a votar, votamos mal. Quiero aclarar algo. Es que no estoy diciendo que la persona que postule por un partido político tenga que ser algún pastor o líder. Porque ya se ha visto y tampoco es lo correcto. Charles Spurgeon, y siempre voy a poner esto, cuando la reina de Inglaterra lo mandó a llamar, porque al ver la influencia de este hombre, miren a qué punto, la influencia de este hombre, la reina de Inglaterra le dijo, quiero que vengas y seas uno de los ministros de la corte inglesa. ¡Qué honor! Cualquiera diría, wow, honor, sueldazo, el nombre escrito en la historia. Entra, ¿no? Es más, a cualquier pastor moderno diría, ya, dejo el pastorado y el Señor me ha llamado, ha cambiado mi visión, capaz de decir. Pero Charles Spurgeon dijo, reina, con todo el honor del mundo, es mucho honor para mí recibir esa carta, pero quiero decirle algo, que no puedo bajar de rango. Ya soy ministro del Señor y no hay honor más grande que ese. Entonces, no quiero decir que el presidente o eso tiene que ser un pastor o tiene que postular un pastor para que se acabe todo eso. No. Vamos a ver lo que quiere decir esto. Pero quiero explicar algo, ¿no? Y quiero que vayas buscando 1 Samuel 8, del versículo 11 al versículo 18. Y es un texto que nos va a enseñar bien lo que el Estado causa a la persona.
lo que el Estado lleva a la persona. Primera de Samuel 8, del 11 al 18. Uno de los políticos argentinos que ahorita está siendo más sonado, este es su texto favorito, no voy a decir para no mostrar mi posición política, pero es uno de los políticos argentinos más sonados que muestra este pasaje para enseñar lo que el Estado causa a la persona. Y quiero que entendamos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no era gobernado por reyes. Tenía un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Que Dios era el máximo gobernante y el Señor dirigía al pueblo por medio del sacerdote. Ese era el gobierno teocrático, Dios dirigiendo por medio del sacerdote, y pues sí, en ciertos momentos levantaban jueces, ¿no? ¿Para qué? Para librar al pueblo de Israel, pues, de alguna guerra o algo. El Señor siempre obraba de esa manera, pues tenía un gobierno teocrático. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a pedir rey. ¿Por qué? Porque veía que el rey, ¿no? Que los demás pueblos tenían reyes y decían, ¿por qué ellos tienen reyes y nosotros no? ¿Por qué nosotros tenemos que dejarnos guiar por Samuel? Y Samuel no es un rey. ¿Por qué? Porque los reyes no eran reyes flojos. Los reyes eran los primeros en estar al frente del campo de batalla. Y muchas veces eran los mejores guerreros del pueblo. Tú no veías a un rey antiguo, ya vayan, peleense por mí. No. Tú veas un rey, vamos, y se ponía al frente y estaba ahí peleando y era el último en morir. Claro, el más protegido, pero también el último en morir. ¿Por qué? Porque esa era la calidad de un rey. En cambio, el sacerdote no era un guerrero. Y el pueblo empezó a pedir, no, queremos un rey. Y Samuel, haciendo los intentos, decía, pero estamos gobernados por el mejor rey. Y el pueblo, no, que queremos un rey, que queremos un rey, que queremos un rey. Y Dios les dice, ¿quieren Estado? ¿Quieren ese gobierno? Voy a decirles lo que ese gobierno va a hacer. Y leemos del versículo 11 al versículo 18. Les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que abran paso al carro real. Los hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes una 10ª parte de sus cosechas, impuestos, y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará a sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Esta es una breve ilustración de lo que el Estado causa. Tú puedes decir, pero yo no tengo asnos, yo no tengo criados. Trasládalo todo a lo que vimos ahora. Cuando vemos el Estado, ¿qué decimos? Ya subieron los impuestos. ¿Suben los precios? ¿Es por qué? Porque subieron los impuestos. ¿Pasa algo? Nosotros respondemos. Pero terminamos queriendo depender del Estado. ¿Por qué? Porque luego renegamos. Mira, la salud debe ser gratuita, pero es nefasta. Empezamos con eso. Empezamos, mira, la educación gratuita es lo peor que puede haber. Yo sé que muchos de nosotros no buscamos, incluso, no sabes qué, mi hijo, no quiero que estudie en un colegio del Estado. ¿Por qué? Porque es lo peor que puede pasar. Y no pasa solamente en Perú, pasa en otras partes del mundo. Y yo quiero decirles algo que de repente no nos hemos puesto a pensar. No existe la educación gratuita, no existe la salud gratuita. No existe eso.
Que la salud es un derecho. Sí, eso te miente. La educación es un derecho, eso te miente. Porque lo terminas pagando con tus impuestos. Y ¿sabes? Lo peor es que ni siquiera te das cuenta que estás pagando impuestos. Ni siquiera te das cuenta que pagas impuestos. ¿Por qué? Porque solamente pagamos. Y dentro de todo lo que te cobran, los precios altos y todo, están los impuestos a la venta, los impuestos a la renta y todos los impuestos que pueden haber, que te terminan comiendo todo lo que tú no deberías pagar. Y con eso el Estado llena las arcas y pues dice que va a darte salud gratuita, pero no, lo estás pagando tú. Y el Estado es quien empieza a gobernar. ¿Te das cuenta cómo esta esfera, que parece incluso, no, es que el Estado, y dependemos tanto del Estado, está tomando un protagonismo importante en tu vida diaria? Y a veces no tenemos ni la más mínima idea. ¿Y qué hacemos cuando elegimos? Estamos como el pueblo de Israel. Queremos que el Estado solucione todo lo que no podemos solucionar nosotros. Y cuando vemos políticas, ¿no? Cuando vemos políticas, ¿qué estamos viendo? Políticas que nos dicen, el Estado va a hacer esto, el Estado va a hacer aquello, vamos a hacer más ministerios, vamos a crear más cosas y llenarnos más de Estado, y el Estado termina nuevamente, como dice la palabra, quitándonos todo. Pondrán leyes que no nos favorecen. Legisladores que empiezan a poner leyes, ideologías, leyes que desconstruyen incluso ya una constitución, leyes terribles, y seguimos. En lo económico igual. Empezamos, no, que el Estado regule todos los precios para todos pagar. No tenemos ni la más mínima idea de cómo funciona la economía y estamos pidiendo cosas que no sabemos cómo de verdad nos pueden afectar. Y déjame decirte esto, cuando nosotros ponemos nuestro ojo en el Estado termina siendo un Dios para nosotros, del cual buscamos depender. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es que el Estado, por culpa del Estado, no puedo trabajar bien. Por culpa del Estado no estoy llevando bien mi economía. Es que el Estado tiene la culpa que todo esté caro. Y estamos terminando dependiendo de lo que no debemos depender, como el pueblo de Israel. Y Dios ya nos dijo cómo es que actuará el Estado. Y yo quiero decirte algo. Yo no te voy a decir nuevamente cómo debemos tener. Pero siempre hay dos posturas en las cuales podemos elegir. Yo quiero decirte esto. Cuando veamos ahora las miras políticas del Estado, de la esfera del Estado, pues tenemos la opción en lo que las candidaturas o partidos que nos prometen más Estado, o las candidaturas que nos dicen te vamos a quitar todo el Estado posible para hacerte más libre. Tú eliges a cuál vas a ir. Está la política socialista que termina llevando incluso a algunos a hacer un comunismo extremo, que te prometen que el Estado va a solucionarte todo y te llenan de Estado, ministerios por acá, ministerios por allá, economía por acá, el Estado va a regular precios, el Estado va a hacer todo eso. Y está la política liberal, que te dice, ¿sabes qué? Voy a reducirte el Estado y los impuestos a lo más posible para que todo eso lo tengas tú y puedas crecer. Y ya tú creo que eres inteligente como para poder encontrar en YouTube cuál es la política que de verdad funciona. Pero esa es una esfera que tenemos que empezar a conquistar. La esfera del Estado, ¿por qué? Porque no hay representantes redimidos por Cristo ahí. Pero si no conocemos bien de cómo funciona el Estado, no vamos a poder saber a dónde vamos a mandar a nuestra gente. Quiero pasar a una segunda esfera. Es la esfera de las artes. Oye, qué cambio radical, ¿no? Estado, ahora artes. Sí, porque me parece que incluso son las que más influyen.
La esfera de las artes, ahí está la música, el cine, la moda, la pintura. ¿Quiénes no escuchan música acá? Díganme, levanten la mano quien no escuche música. Qué bueno que todos escuchen música y no son aburridos. ¿Quién no mira una película? ¿Quién me puede decir, yo no miro películas? De repente no eres un cinéfilo, pero en algún momento has visto alguna película en el cine. Sí, porque ya había alguna carita por ahí que iba a levantar la mano, yo no veo películas. Pero algún momento has visto una película en el cine. No voy a decir quién ni para dónde estoy mirando. ¿Quién no se viste a la moda? ¿Quién no quiere vestirse a la moda? Porque incluso hasta los chiquitos que dicen, yo soy aesthetic, y se ponen ropa antigua, estás vistiendo una moda que está circulando entre todos esos centennials. Tal vez este es un poquito más complicado, pero ¿quién no le agrada ver un buen cuadro o pintura en su casa? Pues tal vez es un poquito más complicado. Pero todos estamos ahí en las artes, siempre admiramos el arte. En la película, en la moda, en el cine, en lo que sea. Si tú te pones a ver videos o series de hace 20, 25 años, vas a ver que incluso la moda del maquillaje ha cambiado. Gracias a Dios ahora las mujeres ya se pueden dejar las cejas grandes. Gracias a Dios los hombres ya su cabello al menos se lo peinan y no quieren ponerse una crestita arriba y todo plano acá como una lamida de vaca, ¿no? Pero todo va cambiando, todo va evolucionando, todo va llevando. ¿Por qué? Porque esa es una esfera que controla el mundo, sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta, nuevamente está saliendo de moda los pantalones anchos. Sin que te des cuenta, nuevamente están saliendo de moda algunas cosas que hace 15 años nomás eran. Más bonitos, pero está saliendo nuevamente de moda. ¿Por qué? Porque así es esta esfera, te lleva así. Te domina, te empieza eso, ¿no? Es muy poderosa la esfera de arte. ¿Por qué? Porque influye. ¿Sabes por qué? Porque eres un ser humano y el ser humano es sensitivo. El ser humano se deleita, disfruta. El Señor nos ha hecho de esa manera, disfrutar la vida, disfrutar los colores, disfrutar el arte. Y hay un montón, ¿no? Porque el arte es bastante subjetivo, porque siempre vas a encontrar de repente en el bus a alguien que sube y te dice, acá te voy a compartir un poco de arte urbano, te van a decir, ¿no? Y vas a encontrar eso. Pueden haber personas que dicen, oye, eso no es arte, y te llevan y te van a decir, vamos a escuchar una orquesta sinfónica, esto es verdaderamente arte, y van a disfrutarlo. Pero tal vez otra persona te dice, oye, eso no es arte porque está lleno de reglas. Y el arte es libre y empieza así, pero de todas maneras es una corriente que te va llevando. Y te va llevando a donde quiere llevarte. Esta esfera es bastante influyente en tu vida. Y la Biblia no es una enciclopedia musical o artística, ¿ok? Pero sí hallamos cómo era importante el arte incluso dentro del pueblo de Dios. Ayer hablamos con los chicos de alabanza del rey David y decimos, no, David fue, no, David Trinidad, no, ni David Sánchez, no, el rey David, el de la Biblia, pues el rey David era músico, ¿no? El rey David era músico, por ende era guapo, dice la palabra. Bueno, no dice la palabra, pero asumimos. Pero el rey David era músico y fue el que ordenó el ministerio de adoración dentro del templo y ordenó la música incluso dentro del templo. Puso, si ves Primera de Crónicas 25, lo vas a leer tú en tu casa, ya yo sé, estoy bien seguro, vas a ver cómo él ordenó el número de cantantes por acá, el número de músicos, cómo iban a ser instruidos y todo eso, el rey David lo hizo. Entonces podemos ver que el rey David, pues el arte era bastante importante dentro del pueblo de Dios. Y quiero que leamos juntos 1 Samuel 16, 23.
Yo creo, ¿alguno no sabía que David era músico? Todos sabíamos, ¿verdad? Sí, todos sabíamos, qué genial, ¿no? Primero de Samuel 16:23 nos dice algo muy importante y lo voy a leer. Dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Aquí empieza algo, hay muchos que van a decir que David lo que hacía, no tocaba, pero cantaba, recitaba los salmos, pero la Biblia no está afirmando eso. La Biblia dice que tocaba y la música calmaba, ¿ok? También vemos otros que se van al extremo, es que la música tiene poder, por eso que hay ritmos que son satánicos y no escuchemos ciertos ritmos o ciertos instrumentos no se deben estar dentro de la iglesia. Tampoco menciona eso la Biblia. La batería no está escrita en la Biblia, claro, porque la batería es un invento moderno. Esa guitarra eléctrica que tanto le gusta al pastor y hace sus videos tocando esa música chillona. La guitarra eléctrica tampoco estaba en esos tiempos, es un invento moderno. Lo que podemos ver es que la música influenciaba a que Saúl se tranquilizara. Lo que sí puedo decir es que la música puede llevarte a alterar tus emociones. Yo creo que nadie aquí se pondría a hacer ejercicios, y mucho menos ejercicios de peso, con música clásica suave, ¿no? Con una música del romanticismo de Chopin, ¿no? Voy a poner nocturno opus 09 para poder hacer mis ejercicios de pesa y pam, pam, y haciendo mis pesas. Creo que nadie haría eso. Yo creo que lo que hacen, voy a hacer ejercicios. Ojos de tigre, Ace of Tiger, ¿no? Rocky, pum, ta, y me pongo, ya quiero ser boxeador, ¿no? ¿Dónde está Maicelo? ¿Dónde está Canelo? Puedo decir, ¿no? Que venga, ya yo le gano. ¿Por qué? Porque la música nos lleva a surgir, a hacer cambios de emociones. Es un poco irónico que las personas que están con sentimientos tristes se ponen a escuchar música cortavenas para seguir más tristes. Es bastante irónico, ¿no? Yo les cuento algo, una anécdota graciosa que me pasó, y creo que ya le conté en alguna prédica. Mi esposa un día salió a servir, estamos sirviendo en otra iglesia, y mi esposa salió a cantar, ¿no? Creo que a una media vigilia. Yo me quedé, ella fue con Gabriel, yo me quedé solamente con Rachel, y Rachel tendría unos 6 mesecitos, ya comía, por eso me podía quedar con ella, ya no era tan dependiente del pecho. Yo estaba con mi hija disfrutando mi televisión, ¿no? En casa, y fue la primera vez, porque rara vez, nunca había pasado, la primera vez que veo una rata entrar en la puerta de mi casa. Y yo, ¿qué pasó? Me quedé ahí. Luego dije, ahora mis cuartos. Dije, voy a tener que levantarme, pero no quiero dejar a mi hija sola. Después veré qué hago. Luego veo otra rata, o yo pensaba otra rata, salir por mi costado. Yo dije, ¿qué pasó, Señor? Yo no tengo miedo. ¿Sabes qué soy yo? Penoso. No puedo matar a esos animalitos. Entonces, lo que yo hice como todo padre responsable, llamé a mi mamá. Escuchen, pues, antes que se rían, para que se baje a mi bebé. Para que se baje a mi bebé. Ok, ya. Llamé a mi mamá para que se baje a Rachel. No, le dije, mamá, por favor, creo que hay 2 ratas, porque yo pensaba que eran 2, en mi casa, bájate a Rachel porque voy a tener que hacer lo que todo varón tiene que hacer, matarla, con el dolor de mi corazón. Mi mamá no sé cómo escogió valor, porque mi mamá sí le tiene miedo, pero por su nieta subió, no sé, trepando un muro, se bajó a mi hija también trepando un muro y se encerró en su cuarto. Entonces, ¿saben qué hice yo? Dije, ¿cómo alguien que no tiene pena va a eso? Me puse a escuchar rock pesado. Dije, me tengo que armar de valor, puse mi banda, me puse a escuchar rock pesado de alto volumen y con mi palo de escoba estaba ahí motivándome. Sí, ya, tú puedes. Gracias a Dios recibí la llamada de mi hermana que me dijo, en ese tiempo recién estaba de novia con mi cuñado, y me dijo,
Ay, espérate, va a venir David. Pues esto. No, no refuerzo, mijo, porque tú no la vas a matar, tú la vas a espantar afuera y se puede meter en mi cuarto. Ese fue el motivo de mi hermana, así que venga David. Y la historia luego continúa, que eso no tiene nada que ver. Pero yo me puse música fuerte para poder motivarme. Y ahora sí, cogí valor, dije, ahora sí voy a enfrentarme a esa rata. Porque yo pensaba que eran dos. Bueno, después resultó ser una, pues es otra historia, después me la pregunto. Pero la música te lleva a sentir esas emociones. Y esto es lo que pasaba con el rey Saúl. El rey Saúl estaba atormentado y David, ¿qué ponía? Música. ¿Qué música, pastor? ¿Heavy metal? No, pues. Música de arpa, música suave para que Saúl se tranquilizara. Y la música podía influenciar en esas sensaciones de Saúl. ¿Ok? ¿Te imaginas si la música solamente instrumental te genera ciertas sensaciones, ¿no? Si tú has tenido la oportunidad de ir a un gimnasio o has visto de repente, no has ido al gimnasio, pero ahora que salen todos los TikToks y esto de personal trainer, pues salen con música, siempre es música instrumental que más o menos te motiva a que tú sigas los ejercicios, ¿cierto? Cierto. Genial. Pero imagínate que a la música que te lleva a generar emociones le pones letra. Y eso es hoy día lo que está pasando. La música, que es parte principal de las artes, ya no solamente es música porque en sí, sino tiene letra que termina influenciando por encima del ritmo, y ya no solamente letra, porque ahora la música sin un buen video ya no es canción. La música tiene que tener su videoclip. Y empiezan a mezclar las artes y todo eso te lleva a esta esfera. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos plagados de ello, influenciados por todos lados. Y Dios conquistaba con belleza y el arte, ¿ok? Cuando nosotros vemos en Éxodo 31 la construcción del templo, Éxodo del capítulo 25 al capítulo 30 y luego del capítulo 34 hacia adelante, podemos ver cómo el Señor manda construir el templo. Y el Señor no te mandaba a construir, ya ponle un par de palos y ya y hazme mi altar. Dios era específico con el arte. Dios te dice, quiero de esta manera, quiero de esta forma, quiero que el arca tenga de esta forma, y era belleza pura. ¿Sabes por qué? Porque las demás culturas paganas también mantenían templos bellos para sus dioses. Y cuando tú vas, a ver, ¿quiénes cuando hemos ido al centro de Lima y no nos hagamos recontra cristianazos, ven la catedral de Lima y dicen, qué bonito? No se hagan los cristianazos en decir, no, el templo idólatra. No creo que si Dios te da la oportunidad de ir a Italia y vas a la Capilla Sixtina, no te vas a quedar maravillado en esa iglesia. Serías, no sé, de otro planeta en verdad. Pero tú vas y te quedas, wow, ¿no? Ustedes mismos en sus casas googleen Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Una iglesia que se está construyendo desde el siglo XIX y aún no acaban de construirla, pero a medio construir es preciosa. Es hermoso el arte que están teniendo ahí. Ven iglesias, inclusive ya para ser un poco más evangélicos, ¿no? Pongan iglesias reformadas en Europa. Vean los templos reformados, el templo de San Lucas, vean el templo de San Mateo, que son iglesias reformadas, ya iglesias de las nuestras, y vean la hermosura de esas iglesias. Tenemos que ver que el arte influye no solamente en el mundo secular, sino dentro del mundo cristiano también el arte influye. Y Dios conquistaba con la belleza. Es más, Dios pedía artistas para que trabajasen. En Éxodo 31, no recuerdo los nombres porque son bien difíciles. Pero vean Éxodo 31 y están estos dos hombres que el Señor le pide. Ellos son especialistas, artesanos.
tráiganlos porque ellos van a trabajar para mi templo. Ahora, termino mi segundo punto, ¿cómo está actuando el mundo y la iglesia? Ok, mira, y es triste ver cómo las personas se han quedado conformes a estas dos esferas. Y más triste cómo la iglesia está conforme. El contenido de las artes, el contenido de la política, ¿cómo nos está llevando? Nos está llevando a depender. La iglesia está asustada por un nuevo orden mundial. ¿No? Iglesias asustadas. Uy, Agenda 2030. El nuevo orden mundial. Uy, qué miedo. No nos damos cuenta que el nuevo orden mundial está rigiendo de hace tiempo. El organismo de las Naciones Unidas es ese nuevo orden mundial que hace tiempo nos rige y la iglesia no integrada. Porque ese organismo mundial es el que dirige cómo se tiene que regir, qué leyes tienen que favorecer. Cuando un país, por ejemplo, lo que está haciendo el país de El Salvador, ya que la ONU se pronuncie, que la ONU se termine pronunciando. Eso es lo primero que dicen. ¿Por qué? Porque este organismo, este nuevo orden mundial, está siempre rigiendo, siempre entrometiéndose. No nos damos cuenta. ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque el enemigo es tan astuto que nunca se va a dar a notar de esa manera. Nos está distrayendo. Sí, en el 2030, y la iglesia está pensando, en el 2030 recién va a pasar, y no nos damos cuenta que ya está pasando. En las artes tenemos contenido más degradable y pornográfico cada vez. Estamos teniendo un contenido tan pornográfico, pero tan aceptable hoy en día, que ya los padres muchas veces no se escandalizan cuando ven bikinis con sus hijos, ropas de baño. Los padres están normal porque dicen, es que es normal, ¿no? O sea, en la playa ven lo mismo. Movimientos sensuales, no tiene nada de malo. Eso no es pornografía. Decimos, no, es pornografía refinada. Miren cómo las esferas llevan. Copiamos las modas del mundo. Empezamos a decir, yo soy así, yo soy asá. Copiamos las frases que ciertas cantantes o cantantes mencionan. Y la verdad, si no fuese algo tan obsceno, esta frase lo diría. Pero empieza con bicho y termina con ta. Y empezamos, que somos tremendas así, copiando. ¿Por qué? Porque empieza a meterse por ahí todo. ¿Sabes qué es triste? Cuando los padres, muchas veces padres jóvenes, entregan a sus hijos a esas esferas. Y más triste cuando dentro de la iglesia sucede eso. Son jóvenes, ya volverán. Que vivan su vida, ¿no? Son jovencitos. Recuerdo cuando era profesor en un colegio y estaba enseñando, sí, aunque no lo crean, estaba enseñando a inicial de 5 años, si no me equivoco. A inicial de 5 años, recuerdo haber preguntado a una de las alumnitas, a los alumnos en general, ¿y qué música escuchan? Y una alumnita de 5 años, eso fue hace muchos años, por eso la canción que va a sonar, era la canción que va a sonar, no, la canción que voy a mencionar es de hace mucho tiempo, ¿no? La niñita de 5 años, y con un movimiento todavía, me dijo, profe, feliz ella, y yo me quedé como que pasmado. Profesor, yo escucho Candy Perreo, me dijo. Y yo, Dios mío. Atiné a preguntarle solamente, ¿y qué edad tiene tu mami?
Cuando a mi hijo le da, asumí por qué la inmadurez de permitir que su pequeña escuche esa canción. Creo que no era una mujer cristiana, aunque el colegio sí era cristiano, pero no tiene por qué ser cristiano las personas que estudian ahí. Pero muchas veces termina pasando eso dentro de la iglesia. Y muchas veces los hijos simplemente siguen los ejemplos que los padres dan. Y sabes, hoy día tenemos que ser mucho más cuidadosos, incluso así estés soltero, sin hijos, porque las redes sociales van a recordarte el pasadito que tienes. Las redes sociales me recordaron el pasado de escritura mixer que yo tenía. Y avergonzado me quedé hasta las 3 de la mañana borrando y reescribiendo las descripciones de fotos antiguas. Gracias a Dios solamente es eso que me recuerda las redes. Pero las redes sociales nos pueden hacer recordar momentos que nuestros hijos pueden usar incluso para decir, tú actuabas así y me vienes a decir algo a mí. Tengamos mucho cuidado si estamos metiéndonos a esas esferas. ¿Por qué? Porque están influenciando dentro de la iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la iglesia empezó a ser pesimista, escapista, y terminó poniendo de pretexto, es que no somos de este mundo. No podemos mezclar, no somos de este mundo. Y se crea una burbuja. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Sabes qué es triste? Que en el Estado no tenemos políticos cristianos redimidos por el Señor que gobiernen. Y nuevamente, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de cristianos reales. Los que hay, o los pocos que hay, o los terminan dominando, terminan siendo pésimos. ¿Por qué? Porque no tienen ni la más mínima idea de cómo hacer política. Entra un pastor, entra la esposa de un pastor, entra un líder de la iglesia y dice, ya tenemos presencia en la iglesia, en el Estado. No hacen nada. Una ex vedette puso más leyes que estos. Y tengo que ser así crudo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no hay cristianos preparados para ello. No hay un cristiano que diga, ¿sabes qué? Me voy a preparar, voy a ser el mejor y voy a llegar a conquistar esa esfera y no voy a permitir que mi país se siga hundiendo. No hay cristianos así. ¿Hasta cuándo va a ser que pase esto? ¿Tenemos miedo como iglesia? Enviar a nuestros hijos esto. Entonces decimos, no, el Estado está corrupto. Mejor que no, la política es corrupta. ¿Cuántas veces he escuchado eso? No está bien que un hijo de Dios. O preguntas de cristianos que dicen, ¿está bien que un cristiano sea político? Y luego dice en su pretexto, no, yo creo que no, porque la política es corrupta. ¿Y hasta cuándo lo va a ser? ¿Hasta cuándo la política va a ser corrupta? ¿Cómo crees que la política se va a arreglar si no hay hijos de Dios dentro de ella? Y lo mismo pasa con las artes. Vemos cada barbaridad y tenemos dos opciones, ¿no? El cristiano se aleja de las artes por completo, creándose una burbuja mental de arte cristiano, y luego tenemos burbujitas que dicen, esto es música cristiana, esto es moda cristiana. Recuerdo haber visto en Instagram un meme que decía, vendemos faldas cristianas, vendemos ropa cristiana nada más. E inclusive he visto, ¿no?, eventos cristianos nada más. Personas que alquilan toldos, no, pero para eventos cristianos. ¿Qué va a salir más? ¿Hospitales cristianos? ¿Que solamente atiendan a cristianos? ¿Que para que te atiendan tienes que presentar tu carnet de miembro? ¿Eso va a salir? ¿Qué más va a salir? ¿Colegios cristianos donde se rehúsen a recibir niños que no sean cristianos? Estamos cerrándonos en una burbuja. O lo otro es que nos dejamos influenciar por el arte secular y caemos en esas redes. Dentro de la iglesia sí levantamos nuestras manos a adoración. Fuera de la iglesia escuchamos al conejo y a todos los demás bichos. Y tengo que ser radical. Porque si ponemos en comparación las letras de ahora con las antiguas, pues las antiguas podías cantarle tranquilamente a tu esposa o al ser amado, mientras que las de hoy las cantas y tu esposa te puede meter una cachetada por acoso. Tu misma esposa. Entonces tenemos que ser francos. Yo a mi hijo
Gracias a Dios, mi hijo no le gustan esos estilos modernos. He hecho un buen trabajo. Pero recuerdo que en un momento de su adolescencia, dejándose influenciar, ya me venía con alguna cancioncita por ahí. Y yo lo que siempre le dije fue, quítale la música porque puede ser pegajoso. Dime si esa letra le puedes dedicar a tu mamá o a tu hermana. O dime si tú permitirías que alguien le recite esa letra a tu mamá o a tu hermana. Cuando él me dijo, no. ¿Y si alguien lo hace, qué le harías? Y por primera vez vi así a mi hijo así. Le pego a mi hijo. Y dije, wow, qué buen trabajo hice, ¿no? No, es que mi hijo no reacciona así, pero cuando me dijo así, incluso medio molesto, no, papá. Lo pongo en su sitio. Le dije, entonces no tienes por qué escucharla tú. Pero suena bonito, ¿no? Bueno, no sé si el brr sonará bonito o no, pero tengamos mucho cuidado si nos estamos dejando arrastrar por esa esfera. Hay algo, y esto puse de ejemplo ayer en los jóvenes. Todos, ¿no? Porque la iglesia tiene que estar conquistando, pero todo el mundo se alegra cuando empiezan el show de los Latin Grammys o los Grammys, y en parte de los Latin Grammys de la premiación hay premiación a mejor banda cristiana, y todos los cristianos, ¡uy, ahí está! Los cristianos conquistando. Sí, conquistando, peleándose entre cristianos quién es el mejor banda cristiana. ¿Por qué no hay una banda cristiana que incluso le gane esos premios a los inconversos? ¿Por qué la banda? ¿Por qué tener que hacer un esto? Como decir, bueno, hay que darle su gustito a los cristianos para que no molesten. Pero ¿por qué no hay una banda cristiana o un artista cristiano que compita en todo aspecto con estas personas seculares e incluso les gane? Y aquí cambia la cosa. Fuera por así de decir, de que, ¿cómo se llama? Que algunos digan, no, es una premiación del mundo. Pero conquistemos las esferas. En las artes no tenemos a nadie, no hay productoras cristianas que produzcan películas con buen contenido. Luego estamos criticando por redes sociales cuando una película de cierta productora pone a un personaje no binario o un personaje con una opción diferente. Tenemos que conquistar de verdad cada esfera de la sociedad. El Estado, las artes son dos de las esferas que debemos estar conquistando. Y con esto termino, que es hora ya de tener esa mentalidad de conquista, no una mentalidad cerrada en, uy, se acabará el mundo ya. No una mentalidad cerrada de, bueno, ya que mis hijos lo analicen, pues. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar, ser padres, madres atrevidos y enseñar a nuestros hijos a conquistar. No decirles, no, hijito, esta carrera no, porque esta carrera te puede llevar al mundo. O búscate una empresa que sea cristiana. Y la verdad he escuchado eso. No lo suelto por eso. He escuchado personas que dicen, mejor que trabaje en una empresa que sea cristiana. O que trabaje con cristianos. Y pues no debería ser así. Deberíamos aprovechar como cristianos, estar en el lugar, en ese terreno que el Señor nos ha mandado a conquistar. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que cuando muchas veces pasa esto, dejamos que el mundo nos influencie y nosotros no influenciamos. Porque no tenemos esa mentalidad de conquista. Vamos, decimos somos cristianos. No, decimos sí, somos cristianos. ¿Y por qué eres cristiano? Es que no fumo. No hablo lisuras, por eso soy cristiano. Pero te ponen una cancioncita y estás...
vamos a ver una película con un contenido, ya estás. Comparten memes que no deberían compartir y ya estás. Eso es lo terrible, que nos ponemos con una especie de legalismo en nuestra propia opinión y decimos, bueno, como no fumo, no tomo o no hablo lisuras, soy cristiano, pero no nos ponemos a pensar en que si comparto otras cosas con el mundo, sí, estoy dejándome influenciar en vez de yo influenciar. ¿Cómo estamos conquistando estas esferas? Tal vez alguno dice, hey, pero yo no soy político, no estudio en una carrera que tenga que ver con la política. Sí, pero ya dije que todos participamos en la política, eligiendo bien a los que nos gobiernan. Hey, pero yo no soy músico, pero consumimos música, consumimos arte, consumimos esta esfera. Entonces tendremos que ser bastante cuidadosos con respecto a cómo estamos conquistando estas dos esferas en nuestra vida desde nuestra posición. Ya no escapemos, ya no nos sintamos derrotados y abrumados y nos escondamos en la burbuja de decir en el 2030 van a pasar cosas terribles. No, tomemos conciencia de qué temporada estamos viviendo y salgamos a conquistar. Tu vecino pone salsa toda la madrugada, tú despiértalo con salsa cristiana todas las mañanas. Yo iba a poner meta, iba a ser más considerado. Tienes primos, tíos que tienen un pensamiento de política que te lleva más a la esclavitud del Estado, pues tú convérsale con buenos términos. No eres político, pero sabes leer, y convérsale con buenos términos cuál es la mejor elección que puede pasar. No podemos llegar al 2024 y seguir en la misma situación de incertidumbre que hemos estado viviendo. Tenemos que conquistar estas dos esferas de nuestra sociedad. El Señor nos redimió y nos hizo sal y luz de este mundo. Nosotros no fuimos a la cruz, Cristo sí. Pero es nuestra labor llevar la redención de cada esfera a las naciones. Vamos a orar, familia. Padre amado, gracias quiero darte por tu infinita bondad, Señor, y porque nos haces entender que las esferas deben ser redimidas, Señor, a través de la redención que tú nos diste a nosotros como tus hijos. Ayúdanos a no rendirnos, ayúdanos, Señor, a no derrotarnos, a no escapar, sino a pelear y luchar, porque eso es lo que nos toca, Señor, luchar, conquistando cada esfera de esta sociedad. Gracias, Padre, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a que cada esfera sea redimida